Buenos días. En este video vamos a analizar cuáles son los retos y desafíos para garantizar la educación inclusiva de poblaciones víctimas del desplazamiento o violencia. Esto como parte de la actividad número 4 del curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esta presentación es realizada en equipo por Loida María Mora Díaz, Mónica Navarro Gaviria, Santander Carpio Rosario y Jules Xavier Higuera. La inclusión se ha convertido en tema recurrente desde hace ya varios años en los ámbitos educativo y social. Cuando nos referimos al término inclusión educativa, por lo general nos referimos a personas que tienen alguna discapacidad física o cognitiva. Sin embargo, la inclusión va mucho más allá. Hemos decidido tratar el tema de la inclusión educativa en población víctima de violencia y desplazamiento, teniendo en cuenta que este es uno de los fenómenos que más afecta a nuestra población nacional y considerando el momento histórico que se vive actualmente en el país, en donde se habla de posibles acuerdos de paz, de reivindicación a las víctimas y de justicia y reparación. Desde el 2005, la UNESCO se refiere al acceso a la educación como un derecho humano, es decir, que todos los estados a nivel mundial deben garantizar el acceso a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a pesar de que la educación es considerada un derecho, durante muchos años este derecho se les negó a muchos grupos poblacionales, en lo que podemos considerar una primera etapa de la historia del derecho a la educación. En una segunda etapa, se le permitió el acceso a la educación a los grupos que inicialmente habían sido excluidos, tales como mujeres, indígenas, población perteneciente a minorías, religiones o poblaciones con alguna discapacidad. Una tercera etapa ya exige la adaptación de los modelos curriculares de las diferentes instituciones a la diversidad que puede presentar la población que atiende. En Latinoamérica y especialmente en Colombia, nos encontramos en un tránsito entre la segunda y la tercera etapa. La UNESCO reconoce que la inclusión es un proceso. Este es uno de los 4 elementos claves de la inclusión, además de que se refiere a la identificación y eliminación de barreras, la presencia y participación y logro de todos los estudiantes, y un especial énfasis en aquellos grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o de bajo rendimiento. En este momento nos encontramos en el camino a construir una adecuada inclusión educativa que permita una inclusión social de todos los grupos poblacionales que hacen parte del territorio. Y aquí la importancia de la investigación y de la preparación docente en el reconocimiento y adecuada atención de la diversidad poblacional que tenemos en Colombia y Latinoamérica. Colombia es un país que históricamente ha estado afectado por el conflicto armado. Este conflicto ha generado diferentes tipos de violencia. Una de esas es la violencia política, que se materializa en acciones hacia la población civil que queda en medio del fuego cruzado y genera el desplazamiento forzoso. Dentro de las principales consecuencias sociales se encuentra la violación reiterada de los derechos humanos de la población infantil, la cual se estima en un 54% del total de la población desplazada. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia es un país que en su contexto nacional más de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse y a salir en búsqueda de una nueva vida. Colombia ocupa a nivel mundial el segundo lugar dentro de los países con mayor cantidad de desplazados internos. Más del 13% de la población colombiana ha tenido que sufrir el desplazamiento de forma violenta. Otra forma de desplazamiento es la que tiene que ver con el carácter socioeconómico, es decir, las personas que tienen que salir de sus tierras originales en búsqueda de mejores oportunidades económicas para ellos y sus familias. Si bien se pueden reconocer algunos avances en cuanto a inclusión de personas víctimas del conflicto armado en Colombia, todavía es mucho lo que falta por hacer. Se tienen barreras tanto de acceso como de permanencia al sistema educativo, aunque desde el Estado se ha querido avanzar en cuanto a cobertura educativa y en cuanto a la creación de programas como la aceleración del aprendizaje, que permite la nivelación de los aprendizajes de las personas víctimas del conflicto que por alguna u otra razón no han tenido una formación constante, o el programa Escuela y Desplazamiento, que ha permitido la formación docente para la atención a esta población vulnerable. Aún existen más elementos que se pueden aportar para hacer que las víctimas del conflicto armado se vean restituidas por la sociedad, que en ocasiones calla, ya sea por temor o por apatía, por las instituciones gubernamentales que a pesar de sus esfuerzos no suplen totalmente los requerimientos de las mismas víctimas, y de las instituciones educativas que no solo aportan en educar para la paz y la inclusión, sino que también pueden brindarle herramientas y oportunidades que puedan hacer realidad metas y objetivos que les permitan un mejor desarrollo de manera integral y justa.
Algunas recomendaciones para lograr la inclusión de la población víctima del conflicto son las siguientes. Reconocer y comprender la situación de desplazamiento forzado y los significados que se construyen sobre la población víctima de esta problemática social en el escenario escolar. Planear y promover un proceso de ambientación escolar que favorezca relaciones e interacciones positivas entre los actores escolares. Reconocer el contexto histórico y social del escenario escolar y comunitario. Identificar recursos escolares, redes y prácticas cotidianas que pueden favorecer la convivencia y la adaptación de población víctima de violencia política. Actuar sobre elementos pedagógicos y didácticos. Reflexionar sobre tiempos, momentos escolares y procesos que se desarrollen dentro del escenario escolar. Los docentes juegan un papel muy importante en la transformación social del país. Es por eso que preparar a los docentes debe ser la prioridad y así afrontar el reto de la inclusión para garantizar la evolución de un país tercermundista. Otro reto es garantizar un seguimiento por parte del Estado a esos estudiantes, permitiéndoles identificar sus debilidades y trabajarlas antes de una deserción o aún peor, de una reincidencia en un conflicto armado que le ha costado tanto al país. Es importante que los docentes salgan de lo tradicional, del modelo que se ha mantenido por más de 50 años. Es necesaria una evolución que permita pensar en modelos abiertos para atender las diferentes necesidades, no solamente del ser, sino de la vida misma. Es necesaria una permanente disposición de los docentes para resolver las inquietudes de la población víctima del conflicto armado a tiempo y asimismo motivarles a participar activamente en el desarrollo de las clases, incrementando su atención y aprovechando sus habilidades e intereses en cada una de las asignaturas que cursan, con el fin de que el aprendizaje se convierta en un proceso de formación agradable y satisfactorio para los niños, niñas y adolescentes, y que esto genere mayor interés y disposición por adaptarse al aprendizaje impartido en las aulas. Todos estos esfuerzos nos llevarán a crear una adecuada inclusión educativa que nos permita en un futuro la inclusión social de la población que ha sido víctima de un conflicto que lleva décadas e incluso siglos arraigado en nuestro territorio y en nuestra idiosincrasia.